Buenos días, compañeras y docente. Hoy mi grupo va a exponer sobre la herencia de la esclavitud. La esclavitud es la condición por la que una persona está sometida a otra. Son tratadas como propiedad, son vendidas, compradas, obligadas a trabajar o a realizar determinadas tareas perdiendo su libertad. Así, el esclavista toma posesión del esclavo disponiendo de su destino. Orígenes de la esclavitud. Los orígenes del esclavismo se pueden encontrar en la prehistoria, siendo considerado como uno de los primeros sistemas económicos de la humanidad. Surgió durante la época antigua en Europa y en América antes de la llegada de los europeos, siendo el esclavo un producto de la conquista militar de un pueblo sobre otro, básicamente un botín de guerra. Cuando los humanos prehistóricos desarrollaron la agricultura, más o menos el año 10.000 a.C., las comunidades primitivas fueron cambiando, dejando de ser nómadas y pasando a construir poblados sedentarios. Las comunidades, ya fuera por disputas territoriales o por necesidad de obtener más bienes, acabaron haciendo guerras entre ellos, dando como resultado de estos conflictos, los poblados perdedores eran saqueados y sus supervivientes hechos prisioneros. Características. Los esclavos estaban desprovistos de cualquier tipo de protección jurídica, sindical o social. Constituyen la base de la pirámide social y estaba apenas por encima de los animales de carga, en muchos casos siendo tratados incluso peor que ellos. Sus jornadas laborales eran extensas y abrumadoras, y su naturaleza respondía a los deseos y necesidades de su amo, en este caso su propietario. Dichas labores podían ser de limpieza, cocina, servidumbre sexual, crianza de los hijos del amo, mano de obra, construcción, cultivo o incluso la guerra. Los esclavos no recibían salarios ni tenían derechos laborales de ningún tipo, pero la posesión de esclavos obligaba al amo a proveerles de alimento, ropa, techo y herramientas de trabajo. Los esclavos trabajaban especialmente en la minería, pero también lo hicieron en las haciendas, el servicio doméstico y los oficios artesanales. En una parte importante de las minas organizaban un grupo de trabajo denominados cuadrillas, que con el tiempo pasaban a ser su forma de organización social y familiar. Dichas cuadrillas en un principio estuvieron compuestas casi exclusivamente de hombres, pero la presión social hizo necesario un incremento en la introducción de la mujer. De modo que para el siglo XVIII la familia había ganado importancia como su forma de organización y identificación, puesto que sus alimentos y manutención básica fueron provistos solo parcialmente por los amos. Los esclavos debieron producir gran parte de ello, para lo cual fue permitido cultivar y se les otorgó un día para sí. ¿Cómo vivían los esclavos? Bueno, los esclavos eran trabajadores no asalariados, desprovistos de cualquier derecho, tratados como animales o simplemente un objeto. La inmensa mayoría de ellos vivían en condiciones inhumanas. Estos no podrían tener ningún tipo de propiedad, dado de que ellos eran una propiedad en sí. Además, no podían expresar su opinión ni quejarse de cómo se les trataba. Y vivir tampoco era un derecho para ellos, ya que era el amo quien decidía si quería que siguiera viviendo o no, y matarlos no implicaba ningún tipo de remordimiento. Y en caso de que una esclava quedara embarazada, el bebé podría ser vendido en el mercado de esclavos, es decir, que tampoco podían formar una familia por su cuenta, dado que tener hijos era decisión del amo. Las pocas cosas que tenían, como la ropa, la alimentación y la vivienda, eran cosas que sus amos les habían permitido tener. Para poder seguir obteniendo estas cosas, estaban obligados a trabajar día y noche, teniendo lo justo para subsistir y sin poder irse a ningún lado de forma libre. ¿Cómo se comerciaban los esclavos? Los esclavos eran habitualmente personas quienes habían sido libres en algún momento de su vida, pero se les había privado de su libertad. También podría darse el caso de que hubieran nacido en el seno de una familia de esclavos y hubiera heredado esta condición. La forma de conseguir esclavos a lo largo de la historia ha seguido los mismos patrones. En la mayoría de los casos, estos eran esclavos porque tras una guerra un pueblo había ganado por encima del otro y los supervivientes eran hechos prisioneros y forzados a trabajar. Al llegar al puerto, los esclavos eran subastados en plazas públicas. Esto no fue exclusivo de la Europa
posterior al descubrimiento de América, dado que vender esclavos en el mercado de abastos era también una práctica bien arraigada entre los romanos. Allí, los compradores, propietarios de latifundios y talleres seleccionaban los individuos que le parecían más fuertes y sanos. ¿De dónde nace la necesidad de implantar la esclavitud en Hispano-Colombia? De las exigencias de los colonizadores para mantenerse, era utilizar a los indígenas en todas las labores que requieran la fuerza. Después de que se acabara el duro amontonado de las tribus, llegó la preocupación de los españoles por buscar más en ríos y minas de oro. Esto exigió un trabajo permanente de fuerza. Los indígenas que vivían en las tierras altas o frías, que eran los que estaban más habitados a los labores de la vida civilizada, no podían bajar al espacio húmedo, donde se encontraban las minas, sin sucumbir ante el clima y a las jornadas largas de trabajo. Y los que vivían en la selva eran completamente salvajes y carecían de hábitos de trabajo. Cuando hablamos de esclavitud moderna, nos referimos a aquella condición por la cual, en la actualidad, una persona es obligada a trabajar en condiciones infrahumanas sin que pueda negarse debido a la coerción, las amenazas o el abuso de poder, entre otros. Hoy en día hay más personas en situación de esclavitud que en cualquier otro periodo de la historia, ya que más de 25 millones de mujeres, hombres y niños viven en condiciones de esclavitud, es decir, 3 de cada 1000 personas en el mundo. En Colombia, la esclavitud se identifica no solo con la trata de personas para la esclavitud sexual, sino también con matrimonios serviles, mendicidad, trabajos forzados y con fines de servicio doméstico. Bueno, los legados de la esclavitud. Desafortunadamente, la práctica de la esclavitud y su permanencia histórica han traído rezagos o herencias que pueden clasificarse en dos grupos. El primero es el surgimiento de regímenes políticos que defendían la discriminación racial y la superioridad de una raza, como lo fueron el apartheid y el nazismo. El segundo grupo es las nuevas formas de esclavitud, que reproducen las condiciones de sometimiento y deshumanización del otro, como la trata de personas, la prostitución, el trabajo forzado y la explotación infantil, entre otras. La trata de personas. Este fenómeno consiste en el tráfico y comercio ilegal de personas con el propósito de explotarlas en lugares apartados a los de su origen. Es considerada una de las formas contemporáneas de esclavitud y por lo tanto consiste en un delito internacional y una grave violación de los derechos humanos, porque quiere decir que es considerada una de las formas contemporáneas de la esclavitud. Esto se refiere a que la trata de personas lo único que quieren hacer es explotarlas y eso es lo que se hacía en la esclavitud. El protocolo contra la trata de personas, que forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, tiene como por objetivo asistir a los gobiernos en el diseño de estrategias para combatir la trata de personas y aumentar la conciencia de la ciudadanía ante esta problemática. No obstante, algunas personas caen en manos de redes criminales de trata de personas debido a la falta de oportunidades y a las condiciones de pobreza en sus respectivos países. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es la institución encargada de la aplicación del protocolo. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, existen dos tipos de trata de personas, una que se desarrolla de manera interna y otra que tiene por objetivo trasladar a las víctimas al exterior. Asimismo, esta organización señala que existen 5 modalidades de la trata de personas. La primera es la explotación sexual, que se presenta cuando una persona es privada de su libertad y obligada a prostituirse o a realizar cualquier acto sexual en contra de su voluntad con el fin de conseguir un provecho económico para un tercero.
La extracción de órganos, cuando una persona es trasladada a otro lugar con el fin de remover sus órganos con fines comerciales. La mendicidad ajena, que ocurre cuando una persona es obligada por un tercero a pedir limosna. El matrimonio servil ocurre cuando una persona, generalmente mujer, establece una relación con otra y es privada de sus derechos y libertades. Y por último, el trabajo forzado, que es cuando una persona es obligada a realizar un trabajo durante largas horas, en pésimas condiciones y sin claridad sobre su salario. Por último, hablaremos de la explotación infantil. En varios países, especialmente del tercer mundo, parte de los niños son forzados a trabajar en condiciones infrahumanas. Las minas, las manufacturas, la prostitución y la mendicidad son algunos de los escenarios en los que se observa la explotación infantil. En parte son las propias familias las que promueven este tipo de explotación, pero también está ligada a la trata de personas. Este fenómeno es de gran preocupación para la comunidad internacional, por lo que existen diversos protocolos y convenciones internacionales en torno a la protección de niños y niñas, pero también enfocados en la garantía de sus derechos, como la salud, la educación, la vivienda digna, la nutrición adecuada y la recreación. Según cifras del DANE en Colombia, en el último trimestre del 2017, la tasa de trabajo infantil fue del 7,3%, una leve disminución en frente al 2016 que se ubicaba en el 7,8%. Sin embargo, esta refleja una disminución de 3 puntos porcentuales frente al 2012. El mayor descenso ocurre en las cabeceras municipales en las que la tasa se ubica en el 4,4%, mientras tanto las zonas rurales registran un 14,7%. Para combatir esta situación, la ley de 1098 de 2006 establece el Código de Infancia y Adolescencia y señala que la edad mínima de admisión para un trabajo es de 15 años. En cuanto a la actualidad, antes de la pandemia se veía un claro descenso sobre el maltrato, sobre la explotación infantil. En cuanto a la actualidad, antes de la pandemia se veía un claro descenso en la explotación infantil, pero a causa de la pandemia están volviendo a subir las cifras.